¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ancestrales podría haberte ocultado la Iglesia durante siglos? ¿Y si te dijera que una de las enseñanzas más transformadoras de Jesucristo sobre la vida después de la vida fue deliberadamente suprimida? ¿Borrada de los textos que hoy conocemos? ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre el destino de tu alma fuera solo una parte de la historia? Imagina por un instante, conmigo, una escena perdida en la bruma del tiempo, antiguos manuscritos, portadores de una sabiduría eterna, consumiéndose lentamente en el fuego de la censura, rollos secretos, sellados y escondidos en las profundidades de bibliotecas prohibidas, documentos que, de ser revelados, podrían pintar un panorama espiritual completamente distinto al que nos enseñaron a aceptar. Y no hablamos de meras conjeturas. Existen registros históricos, evangelios que fueron etiquetados como prohibidos, textos apócrifos, fragmentos de una verdad sagrada que fueron intencionadamente silenciados. Todo apunta a algo que podría sacudir los cimientos de nuestra fe. Algo que podría transformar radicalmente tu manera de entender la existencia, la fe y el gran plan divino para la humanidad. Durante siglos, desde los albores mismos del cristianismo institucionalizado, líderes con un poder inmenso tomaron decisiones cruciales. ¿Qué podías y qué no podías saber acerca de Dios, de la auténtica misión de Cristo, del insondable misterio del alma? Decisiones que moldearon religiones enteras, que marcaron a generaciones y que erigieron dogmas que, aún hoy, muy pocos se atreven a desafiar. Pero, ¿y si la verdadera historia fuera mucho más vasta, mucho más profunda de lo que jamás se ha predicado desde los púlpitos? ¿Y si la llave para comprender la eternidad residiera precisamente en esas enseñanzas catalogadas como heréticas? En esos textos quemados, ocultos, clasificados como prohibidos, hay extractos olvidados, palabras que no llegaron a nosotros a través de los evangelios canónicos. Palabras que podrían, finalmente, dar respuesta a las preguntas más trascendentales de la existencia humana. ¿De dónde venimos realmente? ¿Hacia dónde vamos al dejar este mundo? ¿Qué sucede con nuestra alma tras el último aliento? Estas respuestas, amigo mío, amiga mía, no se perdieron, simplemente, fueron ocultadas. Desafían los dogmas establecidos, confrontan la teología tradicional e iluminan aspectos de la fe que muy pocos conocen. Y es precisamente por eso, por su poder revelador, que se mantuvieron bajo el más absoluto de los secretos. Jesús, el Maestro de Galilea, enseñaba a través de parábolas, de revelaciones profundas que no estaban destinadas al oído de cualquiera, sino a aquellos que tenían ojos para ver y oídos para escuchar. Habló de un nuevo nacimiento, de una transformación espiritual tan radical que, quizás, muchos hoy la llamarían reencarnación. Pero, ¿por qué una verdad así resultaría tan amenazante? ¿Qué contenían estas enseñanzas para que concilios poderosos decidieran barrerlas bajo la alfombra de la historia? ¿No te parece curioso que, a lo largo de los siglos, cada vez que un texto, un evangelio, una carta que desafiaba la narrativa oficial salía a la luz, era rápidamente declarada herejía y prohibida? La verdad oculta siempre ha infundido temor en los corazones de aquellos que anhelan controlar no solo los cuerpos, sino también las almas. Hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos asombrosos, a manuscritos olvidados recuperados y al coraje indomable de investigadores que desafiaron el sistema, empezamos, por fin, a encajar las piezas de este rompecabezas milenario. Pero esto, querido oyente, requiere valentía, la valentía de cuestionar, de buscar la auténtica luz de Dios, esa luz que fue deliberadamente oscurecida tras muros de miedo, culpa e ignorancia. En este viaje que emprendemos juntos, cruzaremos el velo del tiempo, abriremos rollos que fueron sellados por la fuerza y nos sumergiremos en una enseñanza de Jesús que la Iglesia no quería que conocieras. Lo que estamos a punto de revelar podría transformar radicalmente tu visión de la fe, de la vida, de la eternidad misma. Y todo comienza, ahora. Vivimos tiempos que, para los estudiosos de las profecías,
Son cruciales, tiempos que se despliegan ante nuestros propios ojos. Sin embargo, la mayoría aún camina en una penumbra, aferrada a verdades incompletas, a fragmentos de un conocimiento que ha sido cuidadosamente ocultado a la humanidad durante siglos. Ahora, detente un momento y piensa, ¿y sí? Precisamente allí, en eso que fue eliminado de las Sagradas Escrituras, en esos registros perdidos, ¿se encontrará la respuesta que tanto anhelamos? Respuestas que pueden iluminar tu sendero, fortalecer tu fe y revelar el propósito más profundo de la venida de Jesús. El punto es, lo que pocos dicen o se atreven a admitir es que en el momento en que Jesús cruzó las tierras polvorientas de Galilea, las creencias sobre el más allá eran mucho más diversas y profundas que la única versión que escuchamos de los púlpitos hoy. De hecho, tanto entre los judíos como entre los grupos espirituales más restringidos, como los esenios, había una comprensión mucho más amplia y compleja del destino del alma. Y esta es una pieza de la historia que la mayoría nunca ha escuchado, una pieza prohibida y oculta, escondida en las sombras del tiempo entre los judíos de la época. Las opiniones sobre la muerte y lo que sucede después eran variadas. La gente común, educada en la tradición de los fariseos, creía firmemente en la resurrección de los muertos, una resurrección que tendría lugar al final de los tiempos, un gran evento apocalíptico. Sin embargo, había otra corriente silenciosa, un hilo de enseñanzas secretas transmitidas solo a aquellos que estaban listos para entender la idea de que el alma podría regresar a la tierra para completar un ciclo de purificación. A esto hoy llamamos reencarnación. Los esenios, ese grupo enigmático y reservado, conocido por sus rituales de pureza y el aislamiento en el desierto, creían en la inmortalidad del alma y los procesos del renacimiento espiritual. Para ellos, la existencia física era solo una etapa de un largo viaje espiritual, donde cada vida era una oportunidad otorgada por Dios para la evolución del alma. Una misión, un refinamiento. No era raro que los esenios discutan la idea de que los errores cometidos en una vida podían corregirse en otra, purificación del alma a través de múltiples existencias. Jesús, creciendo en este entorno, estuvo profundamente influenciado por estas ideas, a pesar de que los evangelios que nos llegaron han sido editados cuidadosamente. Hay fragmentos, pistas que han escapado de los censores, pequeñas semillas plantadas para aquellos que tenían oídos para escuchar. ¿Has notado cómo habló de nacer de nuevo? De convertirse en niño, de renacer en el espíritu. En sus palabras había más que metáforas poéticas, había profundas verdades espirituales ocultas para proteger a aquellos que aún no estaban listos. Y nota, no estamos aquí inventando interpretaciones modernas, no. Estamos desenterrando, como arqueólogos de la fe, fragmentos de la verdad que los antiguos sabían, pero que luego fueron borrados de las doctrinas oficiales. En textos como el Evangelio de Tomás, Jesús habla directamente sobre la transformación del alma, sobre trascender este mundo para lograr algo más allá, no solo en un evento final de juicio, sino a través de un proceso continuo, una subida espiritual que no encaja en una sola vida. Incluso entre los fariseos, los maestros de la ley, a quienes Jesús se enfrentaba tan a menudo, había una creencia en la resurrección del alma en nuevos cuerpos. Era común en ese momento preguntar si un alma podía volver para reparar fallas o recibir bendiciones pendientes. Este entorno intelectual y espiritual estaba lleno de discusiones sobre la preexistencia del alma, las vidas pasadas y la necesidad de purificación a través del renacimiento. ¿Notas la gravedad de esto? Estamos hablando de una base histórica que dio forma al pensamiento y la espiritualidad del propio pueblo de Dios. Algo que hoy muchos prefieren fingir que nunca existió, porque admitir que Jesús habló con un pueblo que ya discutía estas ideas dejaría espacio para una revelación que cambiaría completamente nuestra comprensión del plano divino. Imagine ahora esta información llegando a los primeros siglos del cristianismo oficializado. ¿Qué sería más conveniente para un imperio que intenta controlar las masas? ¿Enseñar que cada alma tiene múltiples posibilidades de evolucionar y encontrar a Dios,
¿O que solo hay una oportunidad? ¿Una vida y luego el juicio eterno? ¿Alguna vez te has detenido a pensarlo? Si es así, comenta allí, estoy despertando. Así sabré que estás conmigo en esta búsqueda de la verdad. Esta tensión teológica fue el fusible para suprimir las doctrinas más flexibles y liberadoras. El concepto de renacimiento espiritual, tan presente en el entorno judeo-esenio, debía ser borrado. Necesitaba ser reemplazado por una idea más simple y más manipulable, vida única. Cielo o infierno, no hay espacio para la evolución, no hay espacio para la redención progresiva. Solo miedo, culpa y sumisión. La élite religiosa de la época sabía que el concepto de reencarnación hacía al hombre más responsable de su propio destino. Más libre, menos dependiente de la absolución humana, y donde hay libertad, hay menos control. Entonces, la decisión fue simple y brutal: borrar, quemar, prohibir, etiquetar como herejía todo lo que amenazaba el nuevo orden espiritual establecido. Es curioso notar que incluso hoy sobreviven fragmentos de esta antigua creencia. En algunas corrientes del judaísmo místico, la Cábala habla abiertamente sobre Gilgul, el ciclo de la transmigración del alma. Y cuando miramos los manuscritos del Mar Muerto, descubrimos textos esenios que abordan naturalmente la idea del alma siguiendo ciclos de purificación. Son evidencia contundente, pero que fueron barridas sistemáticamente bajo la alfombra de la historia oficial. Ahora dime, ¿cómo sería tu vida si supieras que esta existencia es solo un paso en un viaje mucho más grande? ¿Cómo sería tu fe si supieras que Dios, en su infinita misericordia, ofrece a cada alma múltiples oportunidades para alcanzar la perfección? Comenta, verdad libera, si esto ya se mueve con tu corazón. No es coincidencia que Jesús, en tantas ocasiones, haya hablado sobre el renacimiento, la transformación interna y el ciclo eterno de la vida. Él sabía la verdad, habló con aquellos que estaban listos para escuchar más allá de las palabras. Y aunque los guardianes de la fe institucionalizada han tratado de sofocar este mensaje, todavía resuena en silencio, a través de los siglos, con la esperanza de ser redescubierto por los buscadores de la verdad. No es una simple coincidencia que él haya dicho, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 3. Pero, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Fue solo un simbolismo o algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más impactante de lo que nos atrevemos a admitir? A medida que avanzamos, comenzarás a ver cómo estas semillas de enseñanza sobre la reencarnación se plantaron discretamente en las escrituras y cómo gradualmente fueron desgarradas, distorsionadas o simplemente silenciadas por la fuerza de la censura religiosa. Quiero que te quedes hasta el final de este vídeo, porque aún revelaremos los documentos prohibidos, los pasajes ocultos y las palabras que pueden cambiar completamente todo lo que crees sobre la fe cristiana. Comenta, quiero la verdad completa, si estás conmigo en este viaje hasta el final. Porque lo que viene después desafiará todo lo que pensaste que sabías. Y es precisamente aquí donde nos encontramos con una de las pistas más intrigantes e impactantes que escaparon de la censura de los siglos. Un momento único registrado en el propio Evangelio de Juan, que si se analiza cuidadosamente, plantea una pregunta que la mayoría de las personas simplemente ignora, pero conlleva un poder transformador capaz de sacudir los cimientos de la teología tradicional. En Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, encontramos el siguiente episodio: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, detente y reflexiona conmigo. ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Cómo podría haber pecado este hombre antes de nacer? ¿Cómo podrían sus propios pecados ser responsables de la ceguera congénita si aún no hubiera vivido? Esta pregunta, formulada por los discípulos, no solo sugiere, sino que presupone la posibilidad de una existencia previa, una vida en la que ese hombre podría haber cometido errores que resultaron en consecuencias en esta vida.
Este pasaje es un portal abierto para una comprensión mucho más profunda de la espiritualidad enseñada por Jesús. Una espiritualidad que reconoció el viaje eterno del alma. Si no hubiera en su cultura y contexto espiritual la noción de que el alma podría llevar deudas de vidas anteriores, esta pregunta sería absurda. Y, sin embargo, se hizo naturalmente, sin que Jesús los corrigiera por concebir tal posibilidad. Jesús no respondió con indignación, ni dijo, ¡qué absurdo! Eso no existe, no. Solo explicó que en el caso específico de ese hombre, la ceguera no fue causada por sus propios pecados ni por los pecados de los padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y al hacerlo, no negó la premisa de la pregunta, solo redirigió la comprensión de ese momento específico para un propósito mayor. Esta sutil poderosa ausencia de negación es una de las mayores indicaciones de que la idea de la preexistencia del alma no era un concepto extraño para Jesús ni para la gente de su tiempo. Ahora imagine cuántas veces has escuchado este pasaje explicado de esta manera en tu iglesia. ¿Cuántos predicadores se atreven a tocar este punto tan sensibles, tan explosivos? La mayoría pasa por ella evitando la incomodidad que este reflejo podría traer. Porque esta cuestión de los discípulos es como una ventana que revela un escenario mucho más amplio que el que nos enseñaron a creer. Un escenario en el que el alma tiene una historia antes del nacimiento y un destino más allá de la muerte. El hecho mismo de que los discípulos que caminaron con Jesús hicieron esta pregunta muestran que esta era una creencia común, aceptada y discutida en el contexto religioso de la época. No era algo exótico, no era una idea marginal. En el aire respiraron, en las discusiones teológicas que dieron forma a sus hombres, en las tradiciones espirituales heredadas de los fariseos, los esenios y los antiguos patriarcas. Además, si los discípulos se sintieron cómodos haciendo tal pregunta a su maestro, es porque sabían que no lo rechazaría por ello, porque reconocieron en Jesús una fuente de sabiduría capaz de iluminar incluso los misterios más profundos de la existencia. ¿Cuántas vidas vivimos? ¿Cuántas historias hemos escrito en los tableros de tiempo? La cuestión de los discípulos es una chispa que cuando se enciende puede establecer una búsqueda interna de la verdadera naturaleza del alma. Y aquí es donde realmente comienza el viaje, porque al comprender esta pequeña oración, comienzas a darte cuenta de que Jesús habló con espíritus antiguos, a almas sedientas reales, no solo para los cuerpos que pasan. Habló con aquellos que como tú sienten que hay algo más, algo que fue olvidado, distorsionado, oculto. En otros momentos de los evangelios encontramos aún más pistas. Cuando Juan el Bautista es interrogado, muchos creían que él era la reencarnación de Elías, el gran profeta, y curiosamente Jesús no solo confirma esta percepción, sino que dice categóricamente, según Mateo, capítulo 11, versículo 14, y si queréis aceptar, él es Elías que tuvo que venir. De nuevo, sin corrección, sin negación. Por el contrario, una declaración que sugiere continuidad espiritual entre Elías y Juan el Bautista entre vidas pasadas y presentes. ¿Y qué pasa con el concepto de nacido del agua y el espíritu presentado por Jesús a Nicodemo? Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Leemos en Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Es solo una metáfora de la conversión o es una referencia más profunda a la necesidad de renacer física y espiritualmente para cumplir el viaje del alma hacia la perfección? Estos fragmentos están ahí en las páginas que leemos, pero nos enseñaron a interpretar de una manera limitada, reducida y controlada. Todo está ante nuestros ojos. La verdad está oculta a la vista de todo, como un tesoro hurgado por capa y más capas de interpretaciones doctrinales construidas para mantener el orden y el control. Y ahora, frente a esta imagen que comienza a revelar, te pregunto, ¿sientes que esta luz ilumina dentro de ti? ¿Sientes que algo gran se mantuvo lejos de tu alcance? ¿Que gran parte de lo que creías que estaba completo era, de hecho, solo un pedazo de historia? Si sientes esta llama, comenta a continuación, estoy despertando a la verdad. Creemos una comunidad de motores de búsqueda.
niños e hijas de luz que se niegan a vivir en la oscuridad de la ignorancia impuesta. Además, si esta idea de reencarnación como una enseñanza oculta de Jesús tiene sentido para usted o al menos hace espacio para la reflexión. También comenta, quiero saber más. Porque lo que todavía vamos a desentrañar es mucho más profundo que cualquier cosa que hemos dicho hasta ahora. Manténme, porque en el próximo pasaje abriremos los pergaminos olvidados y sumergiremos en las palabras prohibidas que hablan directamente sobre el ciclo del alma. Revelaciones que pueden sacudir no solo su fe, sino también su propia visión sobre quién es tú y hacia dónde vas. Cuando comenzamos a tirar del cable de esta enorme tela de misterios ocultos, pronto nos dimos cuenta de que las piezas faltantes no desaparecieron por completo. Sobrevivieron ocultos, preservados en lugares donde la censura de la autoridad religiosa no podía borrar. Y es en este momento que nos presentan a uno de los mayores descubrimientos espirituales de todos los tiempos. Los textos apócrifos, especialmente los que se encuentran en Nag Hammadi, Egipto, en el año 1945. Estos manuscritos, cuidadosamente enterrados y olvidados durante siglos, surgieron como un destello de luz en la oscuridad del silencio religioso. Estos son textos que revelan enseñanzas secretas de Jesús, conversaciones íntimas con sus discípulos e interpretaciones mucho más profundas del alma y el viaje espiritual que aquellos que sobrevivieron en la Biblia oficial. Y entre estas reliquias olvidadas encontramos el fascinante y provocativo Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es sin duda uno de los documentos más enigmáticos jamás encontrados. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra milagros o hechos externos de Jesús. No hay historias de curación, multiplicaciones de pan o caminatas en las aguas. En cambio, es una colección de dichos ocultos, frases profundas, revelaciones espirituales transmitidas de maestro a discípulo, un verdadero mapa interno para el alma, diseñado para aquellos que tenían ojos para ver más allá de la superficie. Y es precisamente en este Evangelio olvidado que encontramos enseñanzas sobre la naturaleza eterna del alma, sobre el ciclo de existencia, sobre el nacimiento y el renacimiento espiritual, que perturban la idea de la reencarnación. Uno de estos extractos, el Logion 22, dice, cuando haces lo que es interno como el exterior y el exterior como el interior, entonces entrarás en el reino. No suena como un viaje único, sino como un proceso continuo, una transformación repetida, hasta que el alma alcanza la perfección divina. Otro dicho aún más impresionante, el Logion 19, afirma, feliz es el que ya estaba antes de que existiera. Porque el que es fue y lo será. ¿Qué tipo de existencia es esta que trasciende el nacimiento y la muerte sino el de un alma que camina a través de múltiples existencias hasta que encuentres tu verdadera casa espiritual? Aquí Jesús no habla con las almas nuevas y perdidas, sino con los seres eternos, los seres que necesitan recordar quiénes son realmente. Estas verdades prohibidas ocultas durante siglos fueron expulsadas de los consejos que decidieron cuál sería la Biblia. En particular en el Consejo de Nicea y más tarde en el Consejo de Constantinopla. Cuando cualquier enseñanza que sugiriera múltiples vidas, renacimientos o evolución del alma, se consideró hereje y eliminada de la fe oficial. La idea misma de que podríamos volver a otra vida para corregir los errores o crecer espiritualmente fue reemplazada sistemáticamente por la idea de un juicio único y definitivo. Pero los manuscritos de Nag Hammadi no solo cuentan con el Evangelio de Tomás. Todavía está el Evangelio de Philip, donde se dice que los que dicen que morirán primero y luego resucitarán están equivocados. ¿Cómo entender esto, sino como una crítica de la visión simplista de la muerte única y la resurrección final? El texto sugiere que la vida y la muerte son parte de un ciclo sagrado que debemos entender para trascender. Otro texto poderoso es el Tratado de la Resurrección que establece: no piense que la resurrección es una ilusión. Es necesario que nos liberemos de la corrupción. Una resurrección, una transformación, entre otros. Un solo evento futuro, pero algo que ocurre ahora en el presente, en múltiples momentos.
en múltiples viajes, en múltiples vidas. Todo esto apunta a una espiritualidad mucho más rica, dinámica y viva que la teología rígida y limitada, que muchos han aprendido a aceptar. Sin duda, una espiritualidad donde el alma es eterna, donde el nacimiento y la muerte son solo puertas que cruzamos hacia la luz. Pero, ¿por qué se ocultaron estas verdades? ¿Por qué la Iglesia primitiva temía tanto estas enseñanzas? La respuesta es simple e impactante: porque liberaron al ser humano del miedo. Un hombre que sabe que su alma es eterna, que tiene múltiples oportunidades de aprender y crecer, es un hombre libre, y los hombres libres no se controlan fácilmente. Aceptar la reencarnación como parte del plan de Dios es comprender que la justicia divina es perfecta, que cada alma es responsable de su propia evolución, de que no hay espacio para la arbitrariedad o la injusticia. Cada sufrimiento, cada victoria, cada experiencia tiene un mayor propósito en el tejido de la eternidad, y reconocer que eso lo cambia todo. Ahora imagine cómo sería si estas verdades prohibidas se hubieran enseñado abiertamente. ¿Cómo sería así? Desde una edad temprana hubiéramos aprendido que la vida no es solo una raza desesperada entre el nacimiento y la muerte, sino un viaje de crecimiento eterno, purificación del alma, reunión y oportunidades de redención. Imagine la transformación espiritual, la paz, la responsabilidad personal que traería, pero eso no es lo que querían para nosotros. En lugar de liberación nos dieron miedo, en lugar de evolución nos dieron la amenaza, en lugar de un Dios de oportunidades infinitas, un juez severo nos pintó listos para condenar en el primer deslizamiento. Pero ahora las arenas del tiempo se están girando. Los pergaminos olvidados hablan de nuevo. La voz de Jesús, la voz de los primeros cristianos gnósticos, resuena a aquellos que tienen el coraje de escuchar, aquellos que tienen el coraje de cuestionar, buscar para cumplir con la verdad que ha sido oculta. Y aquí, en este momento de nuestro viaje, te pregunto, ¿qué estás viendo? ¿Sientes este pulso de la verdad dentro de ti? ¿Sientes que siempre supiste en el fondo que había más? ¿Mucho más de lo que se enseñó? Si es así, comente a continuación: siempre supe. Porque no estás solo en esta caminata. Y si lo que estamos revelando aquí es tener sentido para ti. También comenté: me desperté con la verdad. Porque todavía tenemos mucho más que desentrañar. En el siguiente tramo de nuestro viaje, buceemos más profundo y revele cómo las enseñanzas ocultas fueron eliminadas, deliberadamente, manipuladas, y cómo impactó todo lo que sabemos sobre la fe, la redención y el verdadero plan de Dios para nuestras almas. Así que quédate conmigo, porque el mejor y el más impactante aún por venir. Cuando las palabras prohibidas comenzaron a extenderse, cuando los evangelios secretos circulaban entre los primeros cristianos sedientos de la verdadera luz. La alta cumbre del poder religioso entendía que necesitaba actuar. El conocimiento es una espada, y una población despierta, consciente de su eternidad y su propio poder espiritual, sería imposible de controlar. Así es como a lo largo de los siglos las instituciones religiosas han dado forma a lo que sabemos hoy como fe, eliminando cuidadosamente cada elemento que pueda poner al hombre en contacto directo con su propia naturaleza divina. Y nada era más peligroso para el sistema que la idea de que el alma no estaba condenado a un solo juicio, sino que pretendía un camino de evolución a través de múltiples vidas. El golpe final contra la doctrina de la reencarnación tuvo lugar oficialmente en el siglo VI durante el Consejo de Constantinopla II. En el año 553 después de Cristo no fue una simple reunión de oración y reflexión espiritual. No fue un evento profundamente político diseñado para consolidar el poder de la Iglesia sobre las masas, para controlar no solo lo que las personas hacían, sino lo que creían, lo que esperaban de la vida, lo que temían después de la muerte. En este consejo convocado por el emperador bizantino Justiniano I, la doctrina de la preexistencia del alma y en consecuencia la idea de la reencarnación fue declarada herejía. Justiniano tenía intereses claros. Necesitaba una teología que fortaleciera el poder imperial y religioso como absoluto innegable. Una teología en la que las personas solo tenían una oportunidad.
una vida para obedecer, temer y someterse. Y si fallaban, la condena eterna sería inevitable. Un miedo abrumador, un látigo invisible que mantendría a todos bajo control. Es revelador que muchos líderes religiosos de la época inicialmente resistieron esta decisión. El propio Papa Virgilio dudó en firmar los documentos que condenaron formalmente estas enseñanzas. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, borrando las tradiciones que fueron aceptadas desde los primeros días del cristianismo, pero la presión política era insoportable. Y así, bajo la coerción, bajo amenazas veladas y explícitas, la doctrina fue erradicada oficialmente por las enseñanzas públicas de la Iglesia. Lo más inquietante es que esta decisión no se basó en la revelación divina ni en una nueva comprensión espiritual. Era una maniobra fría y calculada para crear una fe basada en el miedo y la sumisión. Una fe donde el individuo es pequeño, impotente frente a la eternidad y depende únicamente de la intermediación clerical para tratar de salvar su alma en un solo y desesperado acto de fe. Todo lo que confirió la responsabilidad personal, la evolución gradual, el crecimiento espiritual a través de múltiples existencias. Todo esto ha sido barrido del mapa. Si el alma solo tiene una vida, el miedo a la condena eterna se convierte en un arma poderosa. Pero si el alma tiene muchas vidas, si Dios en su infinita misericordia ofrece oportunidades continuas para el aprendizaje y la redención, entonces la relación del hombre con lo divino se vuelve libre, amoroso, basado en la búsqueda sincera de la verdad, no el pánico y la desesperación. Y esta libertad era inaceptable para los arquitectos del nuevo cristianismo imperial. De ese consejo, todas las menciones de la preexistencia del alma se borraron sistemáticamente. Los textos considerados peligrosos estaban ocultos, quemados o reescritos. Surgieron versiones oficiales de los evangelios editadas cuidadosamente para evitar cualquier alusión que pueda referirse a vidas pasadas, renacimientos o evolución espiritual. Los evangelios secretos como los encontrados en Nag Hammadi fueron condenados al olvido. Y la humanidad, que una vez vislumbró a un Dios de compasión infinita, se le enseñó a temer un juicio despiadado sin apelación. Esta manipulación teológica fue uno de los actos más audaces de la historia de la humanidad y pocos hoy ni siquiera saben qué sucedió. Pregúntese, ¿por qué no se enseña abiertamente esta información? ¿Por qué no hablar sobre el Consejo de Constantinopla II en las escuelas, en seminarios, en las iglesias? Porque admitir que la estructura misma de la teología moderna estaba formada por intereses políticos y no espirituales destruiría los fundamentos del poder construido durante siglos. La realidad es que durante mucho tiempo la fe cristiana ha sido moldeada para ser un instrumento de dominación y cada elemento que ofrecía libertad, cada concepto que señalaba el poder del alma individual, fue suprimida deliberadamente. La reencarnación no era solo una doctrina alternativa, era una amenaza directa para la hegemonía del miedo. Y aquí está el detalle más impresionante. Incluso con todo el esfuerzo por borrar esta verdad, los signos sobrevivieron, están ocultos entre las líneas de los evangelios canónicos. Aparecen en las enseñanzas místicas de las tradiciones orientales que mantenían vivas la llama de la reencarnación. Renacen en los textos apócrifos que fueron preservados por valientes buscadores de la verdad. Es como si el Espíritu de Dios mismo hubiera susurrado a lo largo de los siglos. La verdad no puede ser destruida y esta verdad habla en voz alta ahora a todos aquellos que tienen el coraje de escuchar. Aquellos que sienten dentro de sí mismos que el plan divino no puede ser tan limitado, tan cruel, tan irracional como enseñaron aquellos que saben en el fondo del alma que Dios es el amor, la paciencia y la justicia y que la evolución espiritual nunca podría ser una apuesta de todo o nada en una existencia frágil. Pero este conocimiento requiere responsabilidad, requiere coraje, requiere un profundo despertar espiritual. Porque es mucho más fácil vivir a la sombra del miedo que caminar a la luz de la verdad. Si hasta ahora ha sentido que algo dentro de usted resonó, si de alguna manera este conocimiento parece haber despertado viejos recuerdos, fragmentos de sabiduría olvidada, entonces ya está en sintonía con la verdad eterna,
Comenta aquí. La verdad me liberará si lo sientes. Y si usted, como yo, sientes que todavía hay mucho más por revelar, también comenta quiero ir más allá para que podamos seguir juntos en este viaje de rescate espiritual. En el siguiente extracto de nuestra búsqueda, bajemos aún más a través de los senderos ocultos de la historia para revelar cómo la manipulación de las enseñanzas de Jesús dio forma no solo a la fe, sino al destino de la humanidad. Así que quédate conmigo, porque lo que aún revelaremos cambiará la forma en que ves tu propia alma para siempre. Ahora imagine con todo su corazón y mente abierta qué habría pasado con la fe cristiana si la enseñanza de la reencarnación hubiera sido preservada como una parte fundamental del Evangelio. ¿Cómo sería nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás, si hubiéramos crecido escuchando que el alma es eterna, que la vida no es una sola toma en la oscuridad, sino un viaje infinito de aprendizaje, evolución y purificación? La primera transformación profunda estaría en nuestra visión de la responsabilidad espiritual. Si supiéramos que cada acción, cada pensamiento se hace eco a través de múltiples existencias, entenderíamos que somos arquitectos de nuestro propio destino, no víctimas de un juicio arbitrario. No solo viviríamos para evitar la condena, sino para cultivar día tras día la luz interior, sabiendo que la caminata no termina en la tumba, sino que se extiende más allá del velo de la muerte, en nuevas oportunidades sagradas de crecimiento. La salvación, tan predicada como un acto único y definitivo, obtendría un nuevo significado. No sería un premio que ganara con un solo gesto de fe o un ritual externo. Sería el resultado de un proceso continuo de transformación interna, un trabajo de rescate de nuestra verdadera esencia divina sobre múltiples vidas. La salvación no sería un decreto, sería un logro consciente basado en el amor, la compasión, la sabiduría y la evolución del alma. ¿Cuántas veces te has preguntado en silencio por qué sufren las buenas personas, mientras los que difunden el mal parecen prosperar? ¿Cuántas veces el concepto de una sola vida no ha podido explicar las injusticias aparentes del mundo? La comprensión de la reencarnación disolvería este dilema. La justicia de Dios sería vista como perfecta, imparcial, inmensa. Lo que no se resuelve en su vida se resolverá la próxima vez. Lo que se siembra ahora será cosechado en el momento adecuado. Nada se olvida, ningún gesto de amor es en vano. Ningún acto de injusticia será sin respuesta. El tiempo de Dios es eterno, tal como lo son nuestras almas. Además, la forma en que miramos el sufrimiento cambiaría radicalmente. En lugar de ver el dolor como castigo o maldición, veríamos como parte de un proceso de corte del alma una oportunidad para crecer, purificar los errores del pasado, para evolucionar hacia la verdadera luz. No más víctimas del azar, sino aprendices eternos bajo orientación divina. Este punto de vista también destruiría la arrogancia espiritual. Nadie se encontraría superior a otro porque entenderíamos que hoy podemos estar en una posición de privilegio, pero en otra vida podríamos ser aquellos que ahora ignoramos. El orgullo daría paso a la compasión. El juicio sería reemplazado por empatía. La fe se convertiría en un camino de amor y no miedo. El cristianismo, con la reencarnación incorporada en su esencia, se habría convertido en el más liberador de las religiones. El mensaje de Jesús sobre el amor, el perdón y la misericordia habrían alcanzado una profundidad aún mayor, resonando solo como palabras hermosas, sino como verdades aplicables en cada vida, en cada existencia, en cada reunión entre almas que se cumplen nuevamente durante toda la eternidad. Piense por un momento cómo se verían nuestras familias, nuestras relaciones, nuestros sueños, si entendiéramos que las personas que se abren camino no están allí por casualidad, que los lazos de amor o dolor que sentimos tienen raíces que cruzan la existencia, que a menudo aquellos que amamos profundamente o con quienes tenemos dificultades son almas conocidas, compañeros de viajes anteriores, reunidos para que juntos podamos evolucionar, aprender, reparar. Imagine el impacto de esto en nuestra educación espiritual.
Enseñaríamos a niños de jóvenes que son almas viejas y preciosas en una misión en este mundo. Enseñaríamos que cada error es una oportunidad para crecer. Que cada desafío es una oportunidad para ser más fuerte, pura y más brillante. No habría lugar para la desesperación ni por el miedo paralizante al infierno eterno. En su lugar habría esperanza, responsabilidad y amor. La relación misma con Dios cambiaría por completo. Dios ya no sería visto como un juez detenido en el acecho de nuestros errores y sería entendido como el Padre amoroso que nos acompañó pacientemente por todos nuestros viajes, siempre ofreciendo nuevas oportunidades para regresar a la casa de su Padre. Como en la parábola del Hijo Prodigal, una historia que a la luz de la reencarnación aumenta aún mayor profundidad. Ahora respire profundamente y piense, ¿cuántas guerras religiosas podrían haberse evitado si la humanidad hubiera crecido bajo esta mayor comprensión de la fe? ¿Cuántas divisiones? ¿Cuántas condenas injustas? ¿Cuántas muertes podrían haberse salvado si la religión hubiera enseñado el perdón, la paciencia y la comprensión como los frutos de una caminata espiritual infinita? ¿No como demandas impuestas bajo amenaza de condenación eterna? Y la gran pregunta que hace eco ahora es, ¿Sabera, verdad? ¿Todavía viviríamos nuestras vidas de la misma manera? ¿Seguiríamos desperdiciando los días con inutilidad, ignorando la voz del alma que requiere la evolución? ¿Nos trataríamos con tanto desprecio, sabiendo que cada reunión es sagrada, que cada relación es una oportunidad para la salvación mutua? Esta verdad tiene el poder de cambiar todo para transformar la fe en algo vivo, respirando palpitante para hacer de nuestra caminata una aventura sagrada llena de significado, propósito y belleza. Y tú que estás aquí conmigo, sintiendo esta verdad resuena en tu espíritu. Pregunto, ¿cómo crees que tu vida cambiaría si supieras que has vivido antes y que tu viaje continuará más allá de esta existencia? Comenta aquí abajo. Mi alma es eterna. Si esta reflexión te ha tocado de alguna manera y si sientes que aún hay más capas reales para ser reveladas. También comentas, quiero saber todo porque nuestro viaje aún no ha terminado. Estamos comenzando a levantar el velo que oculta los misterios del alma, los secretos que han sido ocultos, las palabras que resuenan de los días de Jesús y ahora finalmente están siendo rescatados por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Prepárese porque exploraremos la profunda conexión entre estas enseñanzas ocultas y las profecías sobre lo que está por venir. Si hasta ahora hemos sentido el peso de esta revelación, es porque estamos empezando a despertar a algo mucho más grande que solo el pasado oculto. Lo que se ha ocultado no solo pertenece a la historia, da forma, incluso hoy, el presente y más aún nuestro futuro. Y ahora es el momento de hacer una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasa si nuestro viaje espiritual involucra más de una vida? Imagine si el alma, este aliento divino que lleva la reflexión del Creador, no fue creado para un solo breve destello de existencia, sino para una larga trayectoria de crecimiento, aprendizaje y renovación. Imagínese si cada nacimiento, cada muerte, cada reunión fuera solo una nueva etapa, una nueva oportunidad dada por Dios para acercarse a Él, purificar nuestros defectos, completar nuestra misión eterna. Cuando miramos las grandes profecías de la Biblia, y aquí no solo estamos hablando de lo mejor conocido sobre el fin de los tiempos, sino también de las más sutiles ocultas en las canciones de los profetas. Vemos un mensaje constante de renovación, transformación del alma y nueva creación. En Isaías, por ejemplo, en el capítulo 65, versículo 17, encontramos promesas de nuevos cielos y tierra nueva, un momento en que se harán todas las cosas nuevo. ¿Se trataba solo de la renovación física del mundo o también sobre la renovación de las almas? Esta una descripción de un proceso cíclico de evolución donde cada ser pasa por pasos de transformación hasta que alcanza la pureza necesaria para habitar este nuevo reino de la luz. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, Juan ve un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero la renovación que describe no es solo material, es una profunda renovación espiritual, una transformación interna de la creación.
Es como si toda la existencia estuviera destinada a ser transfigurada, alta, santificada, y para que esta transformación suceda, cada alma debe seguir su propio camino de purificación, un camino que difícilmente se viajaría en una sola vida limitada. Las profecías hablan de una cosecha final para separar el trigo de la paja, el puro de los inmundos. Pero, ¿cómo lograr la pureza necesaria en una vida en medio de tantas limitaciones, sufrimientos y errores? ¿El plan divino es tan pequeño, tan apresurado, tan implacable o es majestuoso, paciente, amoroso, ofreciendo a cada alma tantas vidas como sean necesarias para aprender lo que necesitan aprender? Amar como amar, vivir en plena comunión con lo divino. ¿Qué pasa si esta renovación no fue solo colectiva, sino personal? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros estuviera ahora mismo en medio de su propio ciclo de renacimiento y transformación? ¿Y si todas las experiencias vivimos, las alegrías, los dolores, las pérdidas y las reuniones fueron piezas de un vasto rompecabezas espiritual, donde cada encarnación es una lección, cada vida es un paso hacia el cielo? Las propias palabras de Jesús hacen eco de esta verdad para aquellos que tienen oídos para escuchar. Él habla de haber nacido de nuevo para ver el reino de Dios. Habla de la necesidad de ser como un niño para entrar en el reino. Él promete la renovación de la creación, la vida abundante, la vida eterna. Todo esto no apunta a un evento mágico e inmediato, sino a un viaje espiritual continuo para una peregrinación del alma a través de los mundos visibles e invisibles. Ahora piense, si se hubiera preservado esta verdad, ¿cómo cambiaría nuestra visión del final del tiempo? En lugar de temer el juicio como un castigo final y definitivo, entenderíamos que estamos siendo llamados a una nueva etapa de nuestra evolución espiritual. Un nuevo nacimiento, no solo del mundo, sino de nosotros mismos. Un renacimiento consciente, iluminado y deseado. Las palabras de los profetas hablan de la llegada de un nuevo tiempo, donde según Isaías, capítulo 11, versículo 9, no se hará daño ni daño, donde el lobo vivirá con el cordero. Pero, ¿cómo llegaremos a esta vez si no cambiamos nuestros corazones primero? ¿Cómo construir la nueva tierra prometida si todavía llevamos odio, miedo, ignorancia dentro de nosotros? Es por eso que el ciclo del alma es tan esencial. Es por eso que la verdad sobre la reencarnación fue tan temida y suprimida. Porque revela que el trabajo no es externo, sino interno. Ese verdadero apocalipsis no es una destrucción física del mundo, sino una transformación radical del alma humana. Y para eso el tiempo es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Jesús, hablando del fin de los tiempos, nunca alentó el miedo, habló de vigilancia, preparación, sabiduría, nos llamó a ser ligeros, a ser sal de la tierra, a renacer en el espíritu. Y estas palabras tienen pleno sentido solo cuando entendemos que el alma está en un proceso de corte continuo, en el que cada vida está un paso más hacia la verdad suprema, la conexión con el futuro. Por lo tanto, no se trata solo de lo que sucederá con el mundo, sino de lo que nos sucederá. La pregunta que se hace eco ahora es, ¿estamos listos para renacer de nuevo? ¿Cuántas veces son necesarias hasta que nos convertimos en espejos perfectos de la luz divina? ¿Estamos listos para entender que cada dolor, cada desafío, es cada pérdida una oportunidad sagrada para la ascensión? ¿Qué pasa si nos llaman en el gran momento de la cosecha para continuar nuestro viaje en un mundo nuevo? ¿En un nuevo cuerpo? ¿En una nueva vida? ¿Estaremos listos para aceptar el amor infinito de Dios, que nos ofrece no solo una oportunidad, sino tantos como sea necesario para hacer lo que Él ha soñado para nosotros desde el principio? Estas son preguntas que no se pueden responder solo con palabras. Deben sentirse en el fondo del alma, en el lugar secreto donde la memoria eterna susurra sus antiguos misterios. Donde sabemos, incluso sin evidencia, que ya vamos muchas veces a través de esta tierra, que ya hemos llorado, amamos, ya hemos caído y nos levantamos innumerables veces, siempre con nuestros ojos en el horizonte de la eternidad. Y tú que estás aquí conmigo, sintiendo estas verdades resuenan dentro de tu ser.
Ahora te invito a participar activamente en este viaje. Comente aquí a continuación: mi alma está evolucionando. ¿Sientes que es parte de este gran movimiento de despertar espiritual? ¿Y si estas revelaciones están abriendo nuevas puertas dentro de su corazón? También comento: acepto el viaje, porque lo que revelaremos nos llevará aún más a la sabiduría olvidada del alma. Quédate conmigo porque en el siguiente paso reflexionaremos juntos sobre la verdadera preparación para esta nueva era espiritual y lo que realmente significa estar listo para el renacimiento del alma en el plano divino. Ahora que hemos venido aquí, después de presentar tantas capas de verdades ocultas, después de conectar las enseñanzas de Jesús con el viaje eterno del alma, surge una pregunta inevitable. Una pregunta que resuena como truenos silenciosos dentro de nuestros corazones. ¿Estamos realmente listos para aceptar esta posibilidad? ¿Estamos listos para reescribir todo lo que creemos? Para reconstruir la base de nuestra fe, no sobre el miedo, no sobre los dogmas impuestos, sino por la libertad y la responsabilidad espiritual que revela la reencarnación. ¿O preferimos mantenernos cómodos con paradigmas antiguos? Incluso si nos encarcelan, incluso si no responden las preguntas más profundas de nuestra alma. Esta es una reflexión que requiere coraje. No es fácil mirar adentro y reconocer que quizás gran parte de lo que se nos enseñó ha sido moldeado por los intereses humanos y no por la revelación divina pura. No es simple ver que nos privamos de una parte esencial del mensaje de amor y evolución que Jesús trajo al mundo. Pero es exactamente este coraje el que diferencia a aquellos que solo repiten las creencias sin duda de aquellos que realmente buscan luz oculta bajo el velo de las tradiciones. La verdad es que aceptar la reencarnación como parte de la caminata cristiana es más que cambiar una creencia. Es cambiar completamente la forma en que vemos a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Es aceptar que cada alma lleva consigo una historia eterna. Que nadie es una hoja en blanco de la nada, sino una chispa divina en un proceso continuo de mejora. Si aceptamos esta posibilidad, nuestra visión del sufrimiento cambia. No pudimos ver el dolor como castigo y llegamos a verlo como parte de un proceso de corte. Un instrumento de crecimiento, de purificación. Entendemos que a menudo lo que sufrimos hoy es el reflejo de las elecciones que nuestra propia alma ha hecho en otros viajes. No por castigo, sino por amor, el amor divino que nos da infinitas oportunidades para hacerlo bien, aprender, evolucionar. Si abrazamos esta verdad, tampoco juzgamos a los demás con tanta fuerza. Nos damos cuenta de que cada persona está en su propia etapa de evolución, enfrentando su propia evidencia y cosechando los frutos de sus propias semillas. La compasión se vuelve natural. El perdón ya no es un esfuerzo forzado y se convierte en un gesto de sabiduría. Después de todo, ¿quiénes somos para condenar si todos estamos en el mismo camino del aprendizaje eterno? Y quizás lo más impactante, aceptar que nuestro viaje está hecho de múltiples vidas significa aceptar que nunca estamos realmente perdidos. Siempre hay una nueva oportunidad para crecer, para volver a conectarse con lo divino. La desesperación da paso a la esperanza. La culpa da paso a la responsabilidad consciente. La fe ya no es una apuesta en la oscuridad y se convierte en una certeza luminosa de que Dios es infinitamente justo y misericordioso. Pero, ¿estamos listos para esto? ¿Estamos dispuestos a dejar siglos de doctrina basados en el miedo para adoptar una fe basada en el amor y la evolución constante del alma? ¿Podemos aceptar que el Dios que nos creó es tan grande que no limita nuestra existencia a una sola vida? Corta y frágil. Esta es la gran provocación que nos trae el conocimiento oculto. Y no hay una respuesta fácil. Porque aceptar esta posibilidad implica un cambio profundo de mentalidad. Implica asumir que somos responsables de nuestro propio destino. Que nuestra salvación no depende de los rituales externos, sino del trabajo interno constante. La vida tras la vida. También significa aceptar que cada ser humano, cada hermano y hermana que cruzamos con el camino, es parte de este mismo gran viaje espiritual. Que nuestros enemigos, nuestros amigos, nuestras familias, todos sean viajeros de almas, vinculados a nosotros por lazos invisibles.
encontrándose en diferentes roles a lo largo de la eternidad para que juntos podamos crecer. La reencarnación, lejos de ser una doctrina extraña o pagana como querían hacernos creer, es el hilo dorado que conecta todas las enseñanzas del amor, la justicia y la misericordia de Jesús. Es la clave que le da sentido al mandamiento de perdonar 70 veces 7. El llamado para ser perfecto, ya que el Padre es perfecto. A la invitación a nacer de nuevo en el Espíritu. Sin esta clave, la fe cristiana hace limitado, contradictorio, basado en el miedo y el castigo. Con él, la fe se expande, ilumina, se convierte en un viaje de amor y evolución interminables. Y es por eso que hoy más que nunca estamos llamados a reflexionar profundamente. No con miedo, no con desesperación, pero con coraje, con amor, con verdadera sed, que tal vez dentro de cada uno de nosotros el alma ya lo sabe. Tal vez en la parte inferior de nuestro ser ya hemos llevado el recuerdo de vidas pasadas. Amores antiguos, misiones antiguas, promesas antiguas hechas ante Dios. Quizás lo que llamamos intuición, sentimiento, llamada espiritual no es más que la voz de nuestra propia alma, susurrando verdades antiguas que nunca podrían borrarse por completo. Y si es así, si estamos comenzando a recordar, entonces este es el momento de despertar para abrir los ojos y aceptar que somos mucho más que los cuerpos que pasan. Somos espíritus eternos, niños de lo más alto en la peregrinación eterna en casa. Así que quiero invitarte, si este mensaje ha tocado algo profundo dentro de ti, si sentiste que estas palabras resonaban como un recuerdo antiguo, comenta aquí abajo, estoy listo para despertar, y si siente que a pesar de todas las dificultades, su alma está lista para aceptar este viaje de evolución eterna. También comenta acepto la verdad eterna porque nuestra búsqueda recién comienza. Y en la siguiente parte de nuestro viaje descubramos qué debemos hacer ahora. Cómo debemos actuar desde esta revelación para estar alineados con el verdadero propósito de nuestra existencia espiritual. Ahora que has venido aquí, ahora que la niebla ha comenzado a disiparse y las piezas de este gran rompecabezas comienzan a encajar, es hora de hacer algo aún más importante que solo escuchar. Es hora de actuar porque saber que la verdad estaba oculta es solo el primer paso. El verdadero despertar requiere más. Requiere sed, requiere hambre espiritual, requiere el coraje para buscar la verdad por sí misma. Sin miedo, sin depender de lo que se entregó listo, sin aceptar pasivamente lo que fue cuidadosamente editado para controlar las mentes y encarcelar las almas. Y aquí es donde comienza su verdadera llamada. No acepte verdades listas. No solo seas feliz con lo que se permitió que se enseñara. Pregunta, buscar, estudiar. Se profundiza en los evangelios apócrifos, en los textos prohibidos, las palabras olvidadas que todavía resonan en silencio, con la esperanza de que alguien tenga ojos para ver y oídos para escuchar. ¿Sabías que el evangelio de Tomás, el evangelio de Philip, el Evangelio de María Magdalena y muchos otros quedaron deliberadamente fuera del canon oficial? ¿Sabías que en estos textos encontramos enseñanzas de Jesús que hablan de la luz interior, la evolución del alma, la liberación espiritual que solo viene a través del profundo conocimiento de uno mismo y Dios? Estos escritos no fueron olvidados por casualidad. Estaban ocultos porque empoderaban, porque se liberan, porque enseñan que el reino de Dios no es una promesa lejana, sino una realidad que comienza dentro de nosotros ahora, aquí, en esta vida y en las siguientes que vendrán, si todavía tenemos que crecer y purificar nuestra esencia. El verdadero cristianismo oculto es el que llama al discípulo a ser activo, para ser buscador, para ser responsable de su propia alma. Jesús nunca llamó a nadie para ser un seguidor ciego. Él dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Nota, conocer es un acto activo. Implica la búsqueda, implica esfuerzo, implica el coraje de salir de la zona de confort. Por lo tanto, este es el momento de que se convierta en un verdadero motor de búsqueda. Abre tu corazón y también tu mente. Permítete investigar lo que estaba oculto.
Lea los textos de Nag Hammadi. Estudie las palabras que sobrevivieron en las catacumbas del olvido. Sumerja las revelaciones que todavía se consideran peligrosas hoy por los poderes religiosos establecidos. Pero haz más que solo estudiar, reflejar, meditar. Pregúntese con sinceridad, si Jesús enseñó que necesitamos nacer de nuevo, ¿habló solo de un nacimiento simbólico? ¿O se refirió a un ciclo sagrado que trasciende esta vida? Si Elías pudiera volver como Juan el Bautista, como dijo Jesús mismo, ¿qué sería más implícito en las palabras que nos enseñaron a interpretar una forma superficial y literal? Necesitas buscar la verdad como buscando un tesoro oculto, con pasión, con humildad, con una voluntad ardiente de encontrar la luz perdida. Esta búsqueda es tuya, no es transferible, sin líder religioso, sin institución, ningún dogma puede hacer esto por ti. Solo tú puedes abrir las puertas de tu alma a la revelación que lo cambia todo. Y al hacerlo, comenzarás a darte cuenta de algo maravilloso. La verdad nunca se ha perdido realmente. Ella siempre ha estado aquí codificada en las palabras de Jesús, preservadas en los susurros de los evangelios olvidados, grabados en las estrellas, inscritos en el corazón humano mismo. Buscar la verdad también es reunirse con su propia esencia divina. Es recordar quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Es para recuperar la conciencia de que eres un alma eterna en un viaje infinito de crecimiento, aprendizaje y regreso al Creador. Y no se preocupe si esta búsqueda parece confusa, desafiante o solitaria, porque cada verdadero motor de búsqueda comienza así. Caminar requiere fe, perseverancia y, sobre todo, amor por la verdad. Y Dios, que conoce cada corazón sincero, siempre guía a los que lo buscan con todo su corazón. Así que hoy más que nunca te llaman por pasividad y te conviertes en el protagonista de tu propio viaje espiritual. No acepte más migajas de sabiduría. No seas feliz con las respuestas listas que ahogan la voz de tu alma. Ir tras, pregunta, buscar, descubrir, porque es en esta búsqueda que la fe se vuelve viva, que el amor se profundiza, que el alma florece. No tienes que aceptar todo lo que se ha dicho aquí solo porque escuchaste. Usted está llamado a investigar, a probar, a reflexionar profundamente, buscar respuestas en el silencio de tu alma y las páginas olvidadas de la historia espiritual de la humanidad. Este es el verdadero cristianismo de los primeros días, el cristianismo de los buscadores, el sed de la verdad, de aquellos que no se ajustan a la ignorancia impuesta. Y si sientes que algo dentro ya ha comenzado a moverse, si una llama pequeña pero poderosa ya se ha encendido en su corazón, sepa que ya ha dado el primer paso. Ya no eres solo uno más entre la multitud, ya te has puesto en camino. Y esta es la decisión más importante de todas. La verdad está ahí, no oculto porque es imposible encontrarlo, pero velado para probar el ardor de aquellos que realmente quieren la luz. Porque como Jesús dijo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 8, el que busca encuentra. Ahora, si este mensaje le habló directamente, si siente que está listo para buscar la verdad con su propia fuerza. Los comentarios aquí abajo, elijo buscar la verdad, y si sientes que esta es solo la primera etapa de un largo y maravilloso viaje espiritual. También comento, soy un buscador de luz. Todavía tenemos mucho que explorar, porque en el siguiente paso de este viaje, finalmente abriremos el camino a una nueva revelación. Cómo este conocimiento que estamos rescatando puede prepararse para lo que está por venir. ¿Y cuál es la próxima clave que necesitamos lograr para cruzar el gran portal de la transformación espiritual? Quédate conmigo porque lo mejor está por venir. Ahora que has viajado este largo viaje conmigo aquí, ahora que abrimos algunas de las puertas que estuvieron bloqueadas durante siglos, sabes que la verdad sobre la reencarnación no es solo una curiosidad escondida en los evangelios olvidados, ni un detalle irrelevante en la historia de la fe. No, es mucho más profundo, mucho más poderoso. Es un hilo que cruza todo el tapiz espiritual de la humanidad, conectando vidas, almas y destinos en la danza eterna bajo la cuidadosa mirada del Creador.
Pero lo que quizás no se haya dado cuenta por completo y que será el foco de nuestra próxima inmersión, es que esta verdad oculta de la reencarnación no es solo una revelación sobre el pasado. Está directamente vinculado a lo que está por venir. Se conecta de manera impresionante con la profecía de Apocalipsis. Más temida y fascinante. Sí, eso es correcto. La reencarnación está vinculada al final de los tiempos y esta conexión estaba cuidadosamente oculta, camuflada bajo capas y más capas de interpretaciones superficiales, por lo que pocos se dan cuenta del significado real de los signos descritos en las escrituras. ¿Alguna vez te has detenido para pensar en lo que realmente significa la idea de un juicio final? Estamos hablando de un evento único, un momento congelado en el que Dios en un instante separará el bien de los malvados, como si fuera posible evaluar una existencia espiritual completa solo basada en una sola vida corta y limitada. ¿O es el juicio en realidad la culminación de un proceso largo y paciente realizado durante múltiples viajes de alma? Las parábolas de Jesús sobre la cosecha, el trigo y la paja, sobre los talentos dados y cargados, sobre las lámparas que deberían encenderse cuando llegó el novio. Todos hablan de preparación, no solo por una oportunidad, sino por un proceso que requiere vigilancia constante, crecimiento continuo, renacimientos sucesivos para que el alma finalmente esté listo para la gran transformación final. Y cuando miramos el libro de Apocalipsis, vemos imágenes que a primera vista parecen aterradores. Las trompetas que juegan, estrellas que caen del cielo, bestias que emergen de la tierra. Pero, ¿qué simboliza todo esto en su capa más profunda? Transformación, purificación, el paso del alma a través de la última gran prueba antes de llegar a la nueva Jerusalén. La nueva creación. ¿Y cómo podría un alma estar preparada para ello, si solo tuviera una existencia limitada para aprender, crecer, amar y corregir sus errores? ¿Cómo podría ser justo que algunos tengan toda una vida de consuelo y paz, mientras que otros nacen en el sufrimiento, la opresión, en la guerra, si solo hubiera una vida para todos y un solo juicio al final? La lógica divina es perfecta, pero solo se revela en toda su gloria cuando aceptamos que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que el viaje del alma es mucho más largo, más profundo, más hermoso que nunca que nos permitiera imaginar. Y este viaje sí culmina en un gran momento de elección, separación, renacimiento universal. El verdadero significado del Apocalipsis no es el final de todo, sino el final de lo que está dañado, el renacimiento de la luz sobre la oscuridad, la aparición de una humanidad renovada, purificada por el fuego del Espíritu. Esta vista lo cambia todo, porque si la reencarnación es parte del plan divino, entonces el Apocalipsis no es una oración de miedo, es la oportunidad suprema del alma de completar su ciclo de evolución. Es la posibilidad de que todos los espíritus que buscan la verdad, que ha hecho el camino del amor, la justicia, la compasión, finalmente se les da la bienvenida a la plenitud de la creación restaurada. Y de eso vamos a hablar en el próximo vídeo. Vamos a revelar cómo las pistas de reencarnación están ocultas dentro de las profecías de fin de tiempo. Mostremos cómo las trompetas, las copas, las visiones de John, los ángeles, que se llaman así, todo se conecta con el proceso de transformar el alma en múltiples vidas. Estudiemos las palabras olvidadas, los símbolos ocultos, las llaves que la tradición intentó bloquear, pero ahora están comenzando a ser redescubiertas. Y más que eso, reflexionemos juntos sobre lo que necesitamos hacer ahora en esta vida para estar listos cuando se abren las grandes puertas. Porque se acerca el tiempo de la gran elección, y aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar se darán cuenta de que la llamada ya está resonando en el viento, en los signos del mundo, en los latidos acelerados de los corazones de aquellos que sienten que finalmente llegó el momento de despertar. Imagine lo que será conocer a aquellos que cruzaron nuestra caminata en vidas anteriores. Imagine lo que será para reconocer a las hermanas Esis con las que compartimos sueños, dolor, victorias, derrotas a lo largo de los siglos. Imagine darse cuenta de que cada paso, cada lágrima, cada sonrisa,
Cada renacimiento fue una preparación para este gran momento. ¿Estamos listos para esto? Tenemos para purificar nuestros corazones lo suficiente. Hemos aprendido a amar con el amor que apoya todo. Todo cree, todo espera, todo perdona. ¿O todavía necesitamos más viajes? ¿Más lecciones? ¿Más oportunidades para crecer? Estas son las preguntas que solo cada alma puede responder ante el espejo de la verdad eterna. Y es por eso que el conocimiento oculto de la reencarnación es tan esencial. Nos prepara para el verdadero significado del Apocalipsis, no como un evento de destrucción sin sentido, sino como el punto culminante de la historia espiritual de la humanidad. Si sentiste que este mensaje ha jugado algo en lo profundo de ti, si sientes que necesitas saber aún más, debes prepararte. Comenta aquí, quiero saber el secreto, porque en el siguiente vídeo buceemos sin miedo en las aguas profundas del misterio final. Y si sientes que ya has comenzado a despertar al verdadero plan de Dios a las almas, también comento, estoy listo para el nuevo momento, porque lo que revelaremos puede cambiar para siempre la forma en que ves el futuro de la humanidad y tu propia alma. Quédate conmigo, porque el siguiente paso de nuestro viaje revelará el secreto más oculto de todos, el que conecta la eternidad del alma con el destino final prometido en las profecías sagradas. Si has sentido que una chispa de verdad se ha encendido en tu interior con este vídeo, si algo ha resonado profundamente en tu alma, te invito a que no dejes que esta llama se apague. Suscríbete ahora al canal, habilite las notificaciones porque juntos continuaremos desentrañando los secretos que han estado ocultos de la humanidad durante tanto tiempo. Este es tu lugar, este es tu viaje, y si llegaste aquí hasta el final de este vídeo, quiero invitarte a dejar una señal en los comentarios. Escribe, escuché la llamada, así que sabré que eres parte de este grupo de buscadores de la verdad que ya no aceptan vivir en la ignorancia. Y no te olvides de dejar tú como ahora. Tu similar es como una luz que muestra a YouTube de que este contenido es importante, que necesita llegar a otras almas que también tienen sed de verdadero. Y antes de que te vayas, no te vayas sin ver el próximo vídeo que ya aparece aquí en la pantalla. Allí nos sumergiremos aún más en misterios que pueden transformar no solo su fe, sino toda su percepción de la vida, la muerte y la eternidad. Así que haga clic ahora y continúe conmigo en este viaje iluminado por la verdad.